Imaginen por un momento que llegan a la boda de su propio hijo, después de 30 años de sacrificio absoluto. Y en medio de la celebración, cuando todos brindan por la felicidad, la nuera toma el micrófono y grita: «Señores, vamos a hacer una subasta. ¿Quién quiere llevarse a mi suegra enferma a casa?». Pensé que era una broma de mal gusto, hasta que mi propio hijo, mi carne y sangre, levantó la mano y gritó: «Le doy 10 euros». La sala entera estalló en carcajadas. 10 euros. Ese era el valor que le daba a la propia madre que lo crió sola. Pero cuando un hombre distinguido al fondo del salón se puso de pie y dijo con voz firme: «Le doy 4 millones de euros», la risa murió en la garganta de todos. Mi nuera se desmayó allí mismo, en medio del salón. Y cuando ese hombre se acercó y yo reconocí quién era, mi mundo se volteó completamente. ¿Por qué no piensan qué pasó después de eso? Sigan mi historia hasta el final y comenten de dónde me están escuchando. Me encanta conocer a cada persona que acompaña este relato. Y no se olviden de seguir para más historias como esta. Porque lo que van a escuchar ahora va a mostrar cómo a veces la vida nos reserva giros que jamás esperábamos. Y cómo descubrí que mi verdadero valor no tenía nada que ver con los 10 euros que mi hijo me ofreció. Mi nombre es Carmen. Tengo 68 años. Y durante 40 años de mi vida, me dediqué completamente a mi familia. Cuando mi esposo murió en un accidente de construcción, mi hijo Alejandro tenía apenas 8 años. Yo trabajaba como modista durante el día, remendando ropa en mi vieja máquina Singer. Por las noches, hacía empanadas y dulces caseros para vender en la plaza del pueblo. Todo para darle lo mejor a mi hijo único. El aroma de la canela y el azúcar siempre llenaba nuestra pequeña casa, mientras mis dedos trabajaban incansablemente bajo la luz amarillenta de la lámpara. ¿Ustedes no tienen idea de los sacrificios que una madre es capaz de hacer? Yo dejé a un lado mis sueños, mis deseos, incluso el amor. Tuve varios pretendientes a lo largo de los años. Hombres buenos que me querían, que me ofrecían una vida más fácil. Pero yo siempre decía: no, ahora no. Mi hijo me necesita. Vendí las pocas joyas que tenía de mi matrimonio para pagar sus estudios de ingeniería. Trabajé fines de semana, vacaciones, noches sin dormir. Todo para que él tuviera oportunidades que yo nunca tuve. Cuando Alejandro se graduó y consiguió un buen empleo en una empresa de tecnología en Madrid, pensé: misión cumplida. Ahora él va a cuidar de su madre. Recuerdo el día de su graduación, cómo se veía tan elegante con su toga, cómo sus ojos brillaban de emoción. Mi corazón se llenó de orgullo, sintiendo que cada sacrificio había valido la pena. Pero las cosas comenzaron a cambiar cuando conoció a Valeria. Ella era una de esas mujeres calculadoras, ¿saben? De aquellas que sonríen en tu cara pero te apuñalan por la espalda. Desde el primer día que pisó nuestra casa, sentí que algo no estaba bien. La manera en que miraba nuestros muebles antiguos, la forma en que arrugaba la nariz cuando le ofrecía mi café hecho en la cafetera de aluminio que había sido de mi madre. «Señora Carmen», me decía con una sonrisita falsa que me ponía los nervios de punta, «¿no cree que es hora de modernizar un poco las cosas aquí?». Y lo peor de todo, mi hijo comenzó a cambiar. El niño que crié con tanto amor, que me llamaba mi reina, empezó a tratarme con indiferencia. «Madre, para con ese drama», me decía cuando intentaba conversar sobre cómo me sentía excluida. «Valeria solo quiere lo mejor para nuestra familia». En los últimos 2 años antes de la boda, ellos me aislaron poco a poco. Dejaron de invitarme a las cenas familiares, a los paseos por el parque, a las reuniones con sus amigos. Cuando yo reclamaba, Alejandro suspiraba y decía: «Madre, estás siendo muy sensible. Necesitas entender que ahora tengo otras prioridades». Otras prioridades. Después de 40 años siendo la prioridad número 1 en su vida, yo me había convertido en un estorbo. Y lo más doloroso es que comencé a creer en eso. Empecé a sentirme vieja, inútil, un obstáculo en la vida de mi propio hijo. Valeria tenía una lengua viperina, no se lo imaginan. Decía cosas como: «Alejandro, tu madre está siendo muy dependiente. No es saludable para ella ni para nosotros. Necesita aprender a ser más independiente». Y mi hijo, pobrecito, creía cada palabra. Ella comenzó a esparcir entre sus amigas que yo estaba perdiendo la cabeza, que tenía problemas de memoria, que era pesada para cuidar. Mentiras.
Siempre fui una mujer lúcida, trabajadora, independiente. Pero ella plantó esas semillas de duda en la cabeza de Alejandro. Lo que más me dolía era ver a mi hijo concordando con esas maldades. Un día, escuché una conversación telefónica. Sí, amor, tienes razón. Mi madre realmente está siendo complicada de manejar. Creo que después de la boda tendremos que tomar una decisión sobre ella. Tomar una decisión sobre mí. Como si yo fuera un problema que resolver, no la mujer que dio todo por él. Esa noche lloré tanto que empapé toda la almohada. Era como si hubieran arrancado mi corazón del pecho. En los meses previos a la boda, las cosas fueron de mal en peor. Valeria me había convertido en la villana de la historia. Y lo peor es que mi propio hijo estaba comprando todas sus mentiras. Un día, 3 meses antes de la boda, yo estaba arreglando la casa cuando los escuché conversando en la cocina. Valeria hablaba muy alto, como si quisiera que yo la escuchara. Alejandro, tu madre está interfiriendo demasiado en nuestros planes. Quiere opinar sobre todo, desde la decoración hasta la lista de invitados. Es nuestra boda, no la suya. Mentira descarada. Nunca interferí en nada. Al contrario, siempre que me preguntaban algo, yo decía, decidan ustedes, es su fiesta. Pero ella estaba creando una narrativa donde yo era la suegra entrometida y controladora. Alejandro respondió con una frialdad que me heló. Tienes razón, amor. Voy a hablar con ella. Mi madre necesita entender cuál es su lugar. Su lugar. Yo era su madre, no una extraña. Pero cuando él vino a hablar conmigo, sus palabras fueron como puñaladas. Mamá, Valeria se siente incómoda con tu presencia constante. Tal vez sería mejor que nos dieras un poco de espacio. Espacio. Alejandro, esta es mi casa. Te crié aquí. Te di lo mejor de mí. ¿Cómo que dar espacio? Él suspiró irritado. Mamá, para con este drama. No estás exagerando. Nadie te está echando de casa. Solo pedimos un poco de privacidad. Pero las humillaciones no pararon ahí. 2 semanas después, decidieron hacer una reunión con la familia de Valeria para discutir los detalles de la boda. ¿Adivinan quién no fue invitada? Exacto, yo. La madre del novio quedó fuera de la reunión de planeamiento. Cuando pregunté, Valeria me miró con esa sonrisa venenosa y dijo: «Ah, señora Carmen, disculpe. Es que son temas muy técnicos sobre catering, decoración, esas cosas. No queríamos molestarla con detalles aburridos». Detalles aburridos. Yo, que había trabajado toda mi vida organizando eventos en la parroquia, que sabía de fiestas más que aquella niña mimada. Pero tragué el orgullo y no dije nada. Gran error mío. La situación empeoró cuando llegó la hora de definir a los padrinos. Valeria sugirió que yo no fuera madrina de mi propio hijo. Alejandro, amor, es un poco extraño tener a la suegra como madrina. ¿Qué tal si invitamos a tu tía Mercedes? Ella es más joven, va a quedar mejor en las fotos. Y mi hijo, que debería haberme defendido, simplemente asintió. Sí, madre, tiene sentido. La tía Mercedes va a adorar ser madrina. Esa noche llamé a mi hermana Mercedes llorando. Mer, ¿crees que no quieren que sea madrina de mi propio hijo? Mercedes quedó indignada. Carmen, eso es un absurdo. Criaste a ese niño sola. ¿Cómo puede hacerte eso? Pero lo peor aún estaba por venir. Una semana antes de la boda, estaba planchando ropa cuando escuché a Valeria hablando por teléfono con alguien. Ella no sabía que yo estaba en casa. Mamá, te juro que no aguanto más a esa suegra. Es un peso muerto en nuestra vida. Se aferra a Alejandro como una sanguijuela. No tiene vida propia. Después de la boda tendremos que encontrar un modo de liberarnos de ella. Liberarse de mí. Como si yo fuera basura para desechar. Mis piernas temblaron. Mi corazón se aceleró. Tuve que sentarme porque casi me desmayo ahí mismo. Ella continuó: ya hablé con Alejandro. Vamos a empezar a presionarla para que se vaya a vivir con algún pariente o entonces la internamos en algún lugar. No se puede empezar una vida de casados con una suegra colgada. Internar.
Estaba hablando de internarme como si fuera loca. Yo, que siempre fui una mujer trabajadora, independiente, lúcida. ¡Qué atrevimiento! Los días siguientes, comencé a notar que susurraban cuando me acercaba. Paraban de conversar cuando entraba al ambiente. Valeria comenzó a hacer comentarios maliciosos frente a otras personas. «Ay, Alejandro, tu madre se olvidó otra vez dónde puso las llaves. Pobrecita, la edad está llegando». Mentira. Nunca olvidé ninguna llave. Pero ella estaba construyendo una imagen de que yo tenía problemas mentales. Y lo peor, algunas personas comenzaron a creer. La gota que derramó el vaso fue 2 días antes de la boda. Yo estaba en la cocina preparando unos dulces para la fiesta cuando escuché a Alejandro hablando con Valeria. «Después de la luna de miel, vamos a tener que resolver la situación de mi madre». «¿Estás bien? Ella está estorbando nuestra vida». Resolver la situación. Yo me había convertido en una situación que resolver, no una madre para amar y respetar, sino un problema que eliminar. Aquella noche, sentada en mi cama, me preguntaba dónde había fallado. Tal vez yo realmente fuera un peso. Tal vez fuera hora de aceptar que mi hijo ya no me quería cerca. Tal vez Valeria estuviera en lo cierto y yo fuera solo una vieja molesta que no sabía salir de escena. Pero ustedes no tienen idea de lo que estaba por venir el día de la boda. Porque lo que pasó en ese salón cambió mi vida para siempre. El día de la boda llegó. Me arreglé con cuidado, me puse mi vestido azul marino más bonito, me hice el cabello en el salón de belleza del barrio. Incluso con toda la amargura, todavía tenía esperanza de que fuera un día especial, que mi hijo se acordara de todo lo que pasamos juntos. La boda fue en una finca en las afueras de Toledo, un lugar hermoso con jardines enormes y un salón decorado con flores blancas y doradas. El aroma de los jazmines llenaba el aire, mezclándose con el sonido de las fuentes de agua que adornaban los senderos. Valeria estaba radiante en su vestido de princesa con encajes franceses, y Alejandro, mi niño, estaba apuesto con su smoking negro. Por un momento, mi corazón se llenó de orgullo maternal. Durante la ceremonia, me senté en la primera fila, como manda la tradición. Pero noté que la familia de Valeria me miraba con caras extrañas, como si fuera una intrusa. Algunas tías suyas cuchicheaban y me señalaban discretamente. Después de la ceremonia, a la hora de la fiesta, las cosas comenzaron extrañas. Mi mesa estaba bien al fondo del salón, lejos de la mesa de los novios. Cuando le pregunté a Alejandro sobre eso, me dio una excusa ridícula. «Mamá, es cuestión de organización. La organizadora de eventos lo decidió». Organizadora de eventos, mis narices. Era humillación programada. Pero lo peor aún estaba por venir. Alrededor de las 10 de la noche, cuando todo el mundo ya estaba animado con el champán, Valeria tomó el micrófono para hacer un brindis. Pensé, qué lindo. Va a agradecer a las familias. Pero no fue eso lo que pasó. «Señores», gritó con una sonrisa maliciosa, «ya que estamos todos aquí reunidos, ¿qué tal si hacemos un juego divertido? Una subasta benéfica». Todo el mundo comenzó a reír, pensando que era alguna dinámica entretenida. «Vamos a subastar a quien quiera llevarse a mi suegra enferma a casa. Ella está necesitando cuidados especiales, ¿verdad?». La sala entera estalló en carcajadas. Sentí la sangre congelarse en mis venas. «¿Enferma? Cuidados especiales». Ella me estaba humillando frente a 200 personas. Y lo peor, nadie me estaba defendiendo. Todo el mundo reía como si fuera la cosa más graciosa del mundo. Entonces, ¿quién da la primera oferta para cuidar a doña Carmen? Ella ya viene con experiencia en lavar, planchar, cocinar y hacer chismes en el puerto, continuó Valeria. Las risas aumentaron. Mi corazón estaba despedazado. 40 años de sacrificio resumidos a una broma cruel. Pero cuando pensé que no podía empeorar, mi propio hijo levantó la mano. «Le doy 10 euros», gritó Alejandro riendo. 10 euros. El valor que mi hijo le daba a su propia madre era el precio de un paquete de galletas en el supermercado. La sala estalló en carcajadas aún más fuertes. Algunas personas hasta aplaudieron. Yo quería desaparecer, hundirme, morir en aquel momento.
Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro, pero nadie se daba cuenta. Yo era solo la broma de la fiesta. Fue entonces cuando algo sucedió que cambió todo. Un hombre elegante que estaba sentado en una mesa al fondo del salón se puso de pie. Era alto, cabellos grises bien peinados, traje impecable. Yo no había reparado en él antes, pero ahora todos los ojos se volvieron hacia él. «Le doy 4 millones de euros», dijo con voz firme y clara. El silencio fue absoluto. Se podía escuchar caer un alfiler. Valeria se puso pálida. El micrófono casi se le cayó de la mano. Alejandro abrió los ojos sin entender nada. 4 millones, tartamudeó Valeria. Exacto. 4 millones de euros por el honor de cuidar a esta señora, repitió él, acercándose a la mesa de los novios. Fue ahí que mi mundo se volteó completamente. A medida que se acercaba, un rostro familiar se volvía más claro. El corazón se me disparó en el pecho. No era posible. «¿Diego?», susurré, apenas pudiendo creerlo. Él sonrió, aquella misma sonrisa que me había conquistado 30 años atrás. «Hola, Carmen. Estás hermosa». Diego Montemayor. El amor de mi juventud. El hombre que había dejado escapar para dedicarme totalmente a Alejandro. El muchacho pobre que vendía libros usados en el mercado y soñaba con tener su propia empresa editorial. Pero el hombre que estaba frente a mí ya no era aquel muchacho pobre. Por el traje hecho a medida, por el reloj caro, por el porte elegante, era obvio que la vida había sido generosa con él. ¿Qué estás haciendo aquí?, pregunté, todavía en shock. Recibí la invitación por casualidad. No sabían, pero mi empresa, Editorial Montemayor Internacional, es el principal cliente de la compañía tecnológica donde trabaja Alejandro. Cuando vi su nombre en la invitación y el nombre de su madre, no pude dejar de venir. El suelo desapareció debajo de los pies de Alejandro. Editorial Montemayor Internacional era la empresa que mantenía su empleo, que pagaba su salario, que garantizaba su futuro profesional. Y él acababa de humillar a la madre del dueño frente a todo el mundo. La fiesta se detuvo. 200 personas en silencio absoluto mirando aquella escena surreal. Valeria se había desmayado y estaba siendo ayudada por las amigas. Alejandro estaba blanco como papel, sudando frío, tratando de procesar la información de que acababa de humillar a la madre de su propio jefe. Diego se acercó a mí con elegancia. «Carmen, ¿aceptas dar una vuelta conmigo por el jardín? Creo que tenemos mucho de qué hablar». Todavía estaba en shock, pero logré asentir con la cabeza. Cuando me levanté, sentí a todas las personas mirándome de forma completamente diferente. Ya no era la suegra enferma siendo subastada. Yo era la mujer que valía 4 millones de euros para un hombre poderoso. Caminamos en silencio hasta el jardín. El aroma de los jazmines perfumaba el aire y el sonido de la música de la fiesta se quedaba cada vez más distante. Mi corazón estaba acelerado, no solo por la situación, sino por su presencia. Incluso después de 30 años, Diego todavía me conmovía. «Carmen, no pude dejar de pensar en ti todos estos años», me dijo, deteniéndose cerca de una fuente iluminada. «Cuando elegiste dedicarte a Alejandro en vez de venirte conmigo a Madrid, respeté tu decisión, pero nunca te olvidé. Diego, yo no sabía que habías logrado realizar todos tus sueños. Editorial Montemayor Internacional. Lo lograste». Él sonrió con tristeza. «Lo logré, sí. Construí un imperio editorial. Tengo oficinas en 5 países. Soy uno de los empresarios más respetados de España. Pero ¿sabes qué faltó en todo esto? Tú, Carmen. Siempre faltaste tú». Mientras hablábamos, veía por el rabillo del ojo que Alejandro y Valeria estaban en el salón en pánico total. Habían percibido la dimensión de la metida de pata que hicieron y estaban desesperados tratando de entender cómo arreglar la situación. «Carmen», continuó Diego, «cuando vi tu nombre en esa invitación, decidí venir. Quería verte, saber cómo estabas. Pero nunca imaginé que presenciaría tanta falta de respeto. ¿Cómo pueden tratarte así?» Es una larga historia, Diego. En los últimos años, me hicieron creer que era un peso, un obstáculo, que estaba estorbando sus vidas. Él se puso visiblemente indignado. «Carmen,
eres una de las mujeres más luchadoras que he conocido en mi vida. Criaste a ese muchacho sola, le diste todo de ti. ¿Cómo puede tratarte así? Fue ahí que una idea comenzó a formarse en mi cabeza. Una idea que al principio me asustó, pero que fue ganando fuerza conforme pensaba en ella. Diego, dime algo. Dijiste la verdad cuando ofreciste 4 millones. Él se rió, me tomó de la mano. Carmen, ofrecería 40 millones si fuera necesario. Tengo dinero de sobra. Lo que no tengo es la persona correcta para compartir la vida. En ese momento, algo hizo clic dentro de mí. Por 40 años, me había anulado. Había dejado a un lado mis sueños. Me había convencido de que mi valor estaba en servir a otros. Pero ahí, viendo la mirada cariñosa de Diego, sintiendo su respeto por mí, entendí algo. Yo tenía valor. Y ese valor no dependía de la aprobación de mi hijo ingrato. Diego, ¿puedo hacerte una pregunta loca? Claro, puedes hablar. Si yo quisiera recomenzar la vida a los 68 años, ¿crees que aún hay tiempo? Él me tomó el rostro con las 2 manos. Carmen, la vida solo termina cuando dejamos de soñar. Y tú, mujer, aún tienes muchos sueños por delante. Mientras tanto, allá en el salón, la fiesta se había convertido en un caos silencioso. Alejandro estaba caminando de un lado al otro nervioso, tratando de entender cómo iba a explicar a los colegas de trabajo que había humillado a la madre del principal cliente de su empresa. Valeria había despertado del desmayo y estaba histérica. Alejandro, tienes que arreglar esto. Tu madre no puede quedarse con ese hombre. ¿Y si le cuenta todo lo que hicimos? Valeria, no entiendes, susurraba Alejandro desesperado. Ese hombre es Diego Montemayor. Su empresa mueve millones al año. Si él decide romper el contrato conmigo, pierdo el empleo, pierdo todo. Entonces ve y discúlpate. Dile que fue una broma, ella gritaba bajo, histérica. ¿Cómo me voy a disculpar? Ofrecí 10 euros por mi propia madre. Hiciste una subasta con ella. No hay disculpas para eso. Yo observaba todo desde lejos, pero podía ver la desesperación de ellos. Y por primera vez en años, no sentí pena. Sentí una sensación extraña que tardé un tiempo en identificar. Justicia. Diego, le dije, quiero pedirte algo. Pero necesitas prometerme que harás exactamente como yo diga. Puedes hablar, Carmen. Vamos a volver al salón. Quiero ver hasta dónde llega su cara dura. Quiero ver si van a intentar hacerse los santos ahora que descubrieron quién eres. Diego sonrió con un brillo travieso en los ojos. Carmen, siempre supe que eras una mujer inteligente. Vamos a ver este teatro hasta el final. Cuando volvimos al salón, fue como si hubiéramos pausado una película y presionado play nuevamente. Todas las conversaciones cesaron. Todos los ojos se volvieron hacia nosotros. Pero ahora había algo diferente en el aire. Respeto. Miedo. Tensión. Alejandro vino corriendo hacia nosotros con una sonrisa forzada. Mamá. Qué bueno que volviste. Estaba preocupado por ti. Preocupado. 5 minutos antes estaba riéndose de la broma cruel de su esposa. Y ahora estaba preocupado. La hipocresía en su cara era nauseabunda. Alejandro, le dije con una calma que yo misma me sorprendí, quiero presentarte a Diego, un viejo amigo de la familia. Diego extendió la mano a mi hijo con una sonrisa educada pero fría. Un placer, Alejandro. Su madre habló mucho de usted a lo largo de los años. Alejandro apretó su mano con nerviosismo visible. El placer es mío, señor Montemayor. Es un honor tenerlo aquí. Montemayor, fingí sorpresa. Diego, ¿no me dijiste que tenía el mismo nombre de la empresa donde trabaja mi hijo? ¡Qué coincidencia interesante! Diego fingió también, entrando en el juego. Alejandro, trabaja en mi empresa. La cara de mi hijo no tenía precio. Estaba tratando de tragar la desesperación y mantener la compostura. Sí, señor. Trabajo en el Departamento de Desarrollo desde hace 5 años. Es una empresa excelente. Qué bueno saberlo, dijo Diego. Y dígame, Alejandro, ¿le gusta trabajar allí?
Mucho, señor. Es el empleo de mis sueños. Diego me miró con aquel brillo en el ojo y dijo: «Qué bueno, Alejandro. Porque el lunes tengo una reunión muy importante para discutir algunos contratos. Y después de la demostración de valores familiares que presencié hoy, tengo mucho en qué pensar sobre con quién hago negocios». Alejandro se puso aún más pálido. Valeria, que estaba escuchando todo desde lejos, se acercó con una sonrisa desesperada. «Señor Montemayor, qué placer conocerlo. Soy Valeria, la esposa de Alejandro. Espero que hayan disfrutado nuestra fiesta». «Fiesta interesante», respondió Diego secamente. «Principalmente la parte de la subasta. Muy creativa». El silencio que siguió fue ensordecedor. Y yo, por primera vez en años, me sentí en control de la situación. Lo que sucedió a continuación fue el momento más liberador de mi vida. Después de 40 años tragando desprecios, siendo demasiado buena, anulándome por otros, finalmente llegó la hora de hablar. «¿Sabes, Diego?», le dije bien alto para que todos pudieran escuchar. «Estaba aquí pensando en tu propuesta de los 4 millones y llegué a la conclusión de que tienes razón. Tal vez sea hora de irme de esta casa y empezar una vida nueva». Alejandro casi se atragantó. «Mamá, ¿qué conversación es esta? Usted no se va a ir a ningún lado. Fue solo una broma tonta de Valeria». «¿Broma?», repetí, mirándolo directamente a los ojos. «Alejandro, dime una cosa. ¿Crees que 10 euros es una broma? Porque fue eso lo que ofreciste por tu madre». «Mamá, solo estaba siguiendo la broma. No fue nada serio». «No fue serio». Mi voz empezó a subir de tono. ¿40 años de mi vida no fueron serios? Yo trabajando día y noche para darte estudios, ropa, comida, ¿no fue serio? Yo dejando de casarme otra vez para dedicarme solo a ti, ¿no fue serio? El salón entero estaba escuchando ahora. 200 personas en silencio absoluto, presenciando el ajuste de cuentas que debería haber hecho hace mucho tiempo. «Valeria», me volví hacia ella. «Tú que eres tan inteligente, explícame una cosa. Cuando dijiste que me ibas a internar, ¿eso también fue una broma?». Ella se puso blanca. «Doña Carmen, yo nunca dije que la iba a internar». «No me mientas», grité. Y fue la primera vez en la vida que grité de verdad. «Te escuché hablando por teléfono con tu madre. Después de la boda vamos a tener que encontrar un modo de liberarnos de ella. Tal vez internarla en algún lugar». Fueron tus palabras exactas. Valeria comenzó a tartamudear. Yo no. Eso fue malinterpretado». «¿Malinterpretado?», intervino Diego con voz firme. «Y cuando dijiste que Carmen era un peso muerto, eso también fue malinterpretado». «¿Cómo sabe usted eso?», preguntó Valeria desesperada. «Porque se lo conté», le dije con una frialdad que nunca supe que tenía. «Le conté todo, Valeria. Cada humillación, cada falta de respeto, cada mentira que esparcieron sobre mí». Alejandro estaba visiblemente nervioso ahora. «Mamá, por favor. Vamos a hablar en casa. No hay necesidad de lavar ropa sucia frente a todo el mundo». «¿Ropa sucia?», grité, pero fue una risa amarga. «Alejandro, ¿crees que tengo ropa sucia que lavar? Quienes tienen ropa sucia aquí son ustedes dos». Fue ahí que decidí contar toda la verdad a esas 200 personas. ¿Ellos querían un espectáculo? Pues iban a tener el espectáculo completo. «Señores», me dirigí a los invitados. «Ya que estamos hablando de subastas, déjenme contarles lo que realmente sucedió en esta familia en los últimos 2 años». «Mamá, no hagas eso», imploró Alejandro. «¿Por qué no, hijo? ¿No tenías vergüenza de humillarme frente a todo el mundo? ¿Por qué debería tener vergüenza de contar la verdad?». Y entonces, conté todo. Conté cómo me aislaron, cómo Valeria esparció mentiras sobre mi salud mental, cómo planeaban deshacerse de mí después de la boda. Conté sobre las conversaciones que escuché, sobre cómo me sentía un peso muerto en mi propia casa. «¿Y saben cuál es la parte más triste de todo esto?», continué. «Es que empecé a creer en esas mentiras. Empecé a creer que realmente era un obstáculo que estaba estorbando sus vidas.
que los 10 euros que mi hijo ofreció por mí eran hasta demasiado generosos. El salón estaba en silencio sepulcral. Algunas mujeres mayores tenían lágrimas en los ojos, identificándose con mi dolor. Pero entonces sucedió algo maravilloso y sonreí mirando hacia Diego. Descubrí que todavía tengo valor, que todavía soy una mujer que merece ser respetada y amada. Y lo más importante, descubrí que nunca es tarde para recomenzar. Fue ahí que tomé la decisión más valiente de mi vida. Diego, le dije, tomándolo del brazo, acepto tu propuesta. Todos estos años perdí el amor por dedicarme a un hijo que no me valora. Pero la vida me está dando una segunda oportunidad, y no la voy a desperdiciar. La conmoción en el salón fue total. Alejandro se puso de pie tan rápido que tiró la silla. Mamá, no puedes hablar en serio. Apenas lo conoces. Apenas lo conozco. Me reí. Alejandro, conocí a Diego mucho antes de que tú nacieras. Él fue el gran amor de mi juventud, el hombre que dejé escapar por dedicarme a ti. Y ahora veo que fue el mayor error de mi vida. Diego sonrió y me ofreció su brazo con elegancia. Carmen, ¿me harías el honor de acompañarme? Tengo un coche esperando afuera. Con mucho gusto, respondí, sintiendo una libertad que no había sentido en décadas. Mientras caminábamos hacia la salida, escuché a Valeria susurrando desesperada. Alejandro, tienes que detenerla. Si se va con él, podría contarle todo. Tu trabajo. Ya es demasiado tarde, respondió Alejandro con voz quebrada. Creo que acabamos de perder todo. En la puerta del salón, me volví una última vez hacia mi hijo. Alejandro, durante 40 años fui tu madre dedicada. Ahora es tu turno de aprender a ser independiente. Y ya que tanto te molestaba mi presencia, felicitaciones. Conseguiste lo que querías. Mamá, por favor. Empezó a decir, pero yo ya no estaba escuchando. Diego me ayudó a subir a su elegante Mercedes negro. Mientras nos alejábamos de la finca, sentí como si estuviera despertando de una pesadilla de años. Por la ventana trasera, pude ver a Alejandro y Valeria en la entrada, discutiendo acaloradamente mientras los invitados salían comentando lo sucedido. ¿Te arrepientes?, me preguntó Diego suavemente. ¿De qué? ¿De haberme defendido después de 40 años? ¿De haber elegido mi dignidad por encima de la ingratitud? No, Diego. Por primera vez en mucho tiempo, siento que hice lo correcto. Él sonrió y tomó mi mano. Carmen, quiero que sepas que mi oferta era completamente en serio. No solo los 4 millones, sino todo lo que implica. Quiero compartir mi vida contigo, si tú me dejas. Miré por la ventana, viendo las luces de Toledo alejarse en la distancia. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Durante años me hicieron sentir que no valía nada. Y resulta que para la persona correcta, valgo más de lo que jamás imaginé. Los meses siguientes fueron como vivir en un cuento de hadas. Diego no solo cumplió su palabra sobre los 4 millones, sino que me llevó a conocer un mundo que nunca había imaginado. Viajamos por Europa, conocí sus oficinas en París y Londres, cenamos en los mejores restaurantes. Pero más que el dinero y el lujo, lo que más valoré fue el respeto. Diego me consultaba sobre decisiones importantes de sus negocios, valoraba mis opiniones, me hacía sentir como una compañera, no como una carga. 6 meses después de la boda, Alejandro finalmente me llamó. Su voz sonaba diferente, más humilde. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero podríamos hablar. ¿Ahora quieres hablar, Alejandro? ¿Qué pasó con que yo era un peso muerto? Mamá, por favor. Cometí un error terrible. Valeria, bueno, las cosas no salieron como esperábamos. Resultó que después del escándalo de la boda, varios clientes de la empresa donde trabajaba Alejandro habían cancelado contratos. La historia se había esparcido por toda la industria tecnológica madrileña. ¿Quién iba a confiar en un hombre que trataba así a su propia madre? Y Valeria, al ver que su mundo de lujo se desmoronaba, había decidido que Alejandro ya no le servía y había pedido el divorcio, llevándose la mitad de sus bienes. Lo siento, mamá. No sabía lo que tenía hasta que lo perdí. Esas palabras, que antes me habrían derretido el corazón, ahora solo me causaron tristeza.
Alejandro, yo te perdí a ti mucho antes de que tú me perdieras a mí. El niño que crié con tanto amor murió el día que decidiste que valía 10 euros. Mamá, dame una oportunidad. Déjame demostrarte que puedo cambiar. Tal vez algún día, hijo. Pero no hoy. Hoy estoy aprendiendo a vivir para mí misma por primera vez en mi vida. Un año después, Diego y yo nos casamos en una ceremonia íntima en su villa en Mallorca. Fue todo lo que mi primera boda no había sido, llena de amor, respeto y celebración genuina. ¿Alejandro? No estuvo invitado. No porque fuera cruel, sino porque algunos errores tienen consecuencias que duran toda la vida. Él había elegido humillarme en el momento más vulnerable, y ahora tenía que vivir con esa decisión. Pero la vida me enseñó algo hermoso: nunca es demasiado tarde para recomenzar. A los 68 años, encontré un amor que me valora, una vida que disfruto, y lo más importante, recuperé mi dignidad. ¿Y saben qué es lo más hermoso de todo? Que los 4 millones de euros que Diego ofreció por mí en aquella subasta cruel no fueron solo dinero. Fueron el precio de mi autoestima, el valor de mi dignidad, la cotización de un amor que jamás había muerto. A veces pienso en aquella noche en el salón de bodas, cuando me sentí como la mujer más humillada del mundo. Nunca imaginé que esa humillación sería el primer paso hacia mi liberación. Porque a veces, para que el amor verdadero nos encuentre, primero tenemos que encontrar el valor de alejarnos de quienes no nos merecen. ¿Y ustedes, queridos oyentes, han pasado por algo similar? ¿Hay alguien en sus vidas que los hace sentir menos valiosos de lo que realmente son? Les aseguro que nunca es tarde para cambiar esa historia. Porque al final, como aprendí a mis 68 años, nuestro valor no lo determina quien nos desprecia, sino quien nos ama de verdad.